Entonces, ¿cómo alcanza la categoría de garante en este contexto la mujer en cuestión? Fíjate que voy a retomar un poco lo que dijo Roberto respecto a este deber de denunciar, porque fíjate, aquí va a ser muy evidente, cuando hablemos de esto, va a ser muy evidente la construcción moral que hay detrás de esto. Regularmente, la posición de garante llama a dos cosas. Alguien que tiene un deber jurídico de cuidado y que está en posibilidad de evitar un daño a ese bien jurídico que tiene obligación de tutelar. Es así como se construye la posición de garante. Pero hay cuestiones específicas respecto de la posición de garante. Una de ellas, por ejemplo, y ya lo platicamos en uno de tus programas, es que no se construye a partir de lo que uno creería. Es decir, yo puedo ser la mamá y puedo tener custodia de mis hijas, pero en algún momento perder la custodia efectiva, es decir, la custodia como aprehensión. En este caso, Decías, perdón, Adrián, en algún programa, cuando, por ejemplo, vas y dejas la custodia se traslada, en la en custodia. la escuela, por ejemplo. Y la custodia efectiva se Correcto, traslada obviamente a los maestros y a los es, directivos de la escuela, ya no la tengo yo. es correcto. En Ese este sería un caso, ejemplo. en este caso estamos hablando del Código Penal de Hidalgo. En el Código Penal de Hidalgo, una de las razones o uno de los supuestos en el que se te puede construir la posición de garante es que tu posición de cuidado devenga de la ley, esté en una ley. Ujú. Ahí va la construcción para que empecemos a entrar en calor. Ok. Entonces, ellos le construyeron, digamos, los jueces y los tribunales previos le construyeron a esta mujer su obligación de cuidar la vida de una de las personas con las que estaba relacionada sexoafectivamente porque no denunció. Y la ley obliga a las personas a denunciar. Y como ella no denunció, no evitó el daño y por tanto es responsable de ese daño. Yo cuando explico esta sentencia siempre cuento la historia. Bueno, entonces tú vas pasando y ves que a alguien la están robando y como tú no vas y rápidamente denuncias ni haces nada para evitar el robo, de pronto tú eres coautor material del robo. Del robo. Sí, o sea, es tan absurdo como eso y lo pongo así porque eso nos permite hablar de lo absurdo que resultó lo que ocurrió. Es decir, es muy extraño que le hayan dado a ella la posición de garante respecto de una persona que estaba accidentalmente o eventualmente en su casa y que además hayan dicho que no la cuidó lo suficiente porque no denunció los hechos y que a partir de eso la hayan convertido en coautora material. Pero eh, lo dices bien, es absurdo, pero a mí me parece que hay un salto argumentativo que no tiene sustento. Es decir, ¿cómo se llega de cierta premisa argumentativa a cierta conclusión en términos de coautoría? O sea, Pues es un poco lo que adelantaba Roberto. Tú tienes la categoría dogmática, es una categoría dogmática vacía y tú la vas dotando de contenido. Entonces, la argumentación de los jueces, de los tribunales y del tribunal colegiado es que fueron llenando de contenido esa garantía, esa categoría dogmática pero ¿te refieres a la categoría de garante? a la categoría global de comisión por omisión, Ah, correcto, a correcto. la categoría global de comisión por omisión que supone la posición de garante y la posibilidad, en términos muy generales, que tengas la posición de garante, lo que implica que tienes una obligación de cuidado especial, pero que puedes evitar el daño y que decides no hacer. Pero incluso en la premisa, Sí, ¿cómo asignas esa categoría de garante? O sea, ahí me parece que hay un salto argumentativo. pues un poco le asignan la categoría de garante porque este hombre estaba en su casa. Eh, Ciertamente puede haber figuras de dogmática penal, Uh-huh. como de otras materias jurídicas, en donde tienes el concepto y tienes que dotarlo de contenido. Eso pasa con libertad de expresión, pasa con interés superior, pasa con libertad de tránsito, pasa con garantía de audiencia, con muchas cosas. Es la esencia del derecho y es lo que hace interesante para nosotros, quienes estudiamos derecho, pues el tema de nuestra área de expertise, de conocimiento. Pero creo que esa conformación conceptual tiene límites. Y O tiene sea, límites y además
El argumento no sé en qué momento, porque además el argumento está así, o sea, no creas que yo te No, no, estoy no, así está, sí, sí, sí. inventando, así está construido. Evidentemente es un argumento artificioso, es un argumento que nos, en términos de argumentación jurídica, si uno lo revisara con los estándares de argumentación jurídica, es evidentemente un razonamiento que nos queda muchísimo a deber, pero finalmente es un argumento convincente. Y aquí hay algo muy importante que quiero hacer notar. Es decir, este argumento convenció al juez de primera instancia, que lo construyó, al tribunal de apelación y al tribunal colegiado. ¿Qué es lo que está detrás de esta convicción? Te aseguro, y tú lo has anotado muy bien, que no tiene nada que ver con la argumentación. Es decir, no es que un tribunal dijo esta argumentación es impecable. No es que el otro tribunal dijo, pues es que aquí no hay manera de refutar a esta conclusión a la que ha llegado el juez o a la que ha llegado el tribunal, si está clarísimo que es impecable. Yo creo que no fue eso lo que vieron. Creo que vieron otra cosa. Y creo que vieron de manera muy importante el comportamiento sexual de esta mujer. Creo Bueno, que eso se volvió un tema pues relevantísimo, todavía peor. Todavía peor, todavía por. porque no, aquí ya no se trata simplemente de el uso de categorías de dogmática penal que no están bien empleadas, que no están bien sustentadas, que no tiene premisa metodológica válida la argumentación, sino de poner encima de la mesa lo que para ti ideológicamente es válido o no es válido en la vida de una persona. Ahí sí, perdón, pero me parece gravísimo. Y fíjate, decía algo Roberto que es muy interesante, tenía que ver con la narrativa de hechos. Y es muy curioso, todos los tribunales anteriores insistieron de una manera que yo podría decir incluso como, no sé, como incorrecta, como persistente, como hasta cínica, en que ella fue encontrada en su casa solo con un suéter puesto. Entonces era así como el argumento con el que abrían es, esta mujer recibió en su casa, solo llevaba un suéter y la pregunta es, ¿y qué? Parece un tema absolutamente marginal, ¿no? Sí, es un detalle, digamos, Oye, yo diría inconsistente, hasta irrelevante. totalmente Lo que se irrelevante. estaba juzgando era un homicidio. Sí, pero ese detalle aparece y aparece todo el tiempo. Y eso proyecta seguramente cómo lo observaron o cómo lo interpretaron en algunas instancias.